Bueno, pues hemos escuchado un discurso decepcionante e interesado por parte del señor Sánchez, un discurso en el que no se ha hecho mención al principal problema que tiene España, que es el nacionalismo, y un discurso además en el que se nos ha tratado de vender como progresista un acuerdo que no es otra cosa que un acuerdo con los nacionalistas y con los populistas. El señor Sánchez lleva cruzado de brazos desde el mes de abril y ahora está intentando in extremis un acuerdo, probablemente con los socios más fáciles, pero que son los peores socios que puede tener España. En Navarra, aquí dice que no tenía alternativa, y en Navarra sí la tenía. En Navarra tenía la opción de hacer un acuerdo con los constitucionalistas. Y además nos ha sorprendido que hoy el señor Sánchez ha hecho apología de la lista más votada y ha hablado de la necesidad de que entendamos que tiene el mismo número de escaños que los dos siguientes partidos, cuando él está haciendo exactamente lo contrario en Navarra. En Navarra, con 11 escaños, el Partido Socialista quiere quitar el gobierno a Navarra Suma, que tiene 20, y además lo está haciendo de las manos de los que aquí se suponía que quería evitar, que era el nacionalismo. Pero no solo de la mano de los nacionalistas, sino también de la mano de Bildu, un partido sin el cual es imposible que haya una alternativa en Navarra. Pero no solo la señora Chivite nos quiere quitar el gobierno con 11 escaños a quien tiene 20, sino que ni tan siquiera se ha querido sentar a hablar con nosotros. Y eso el señor Sánchez pues también es cómplice de esa cuestión. Nosotros en Navarra, la señora Chivite no nos ha querido recibir, lo que indica un escaso talante democrático, y además indica también muy bien quién es el que va a dirigir el gobierno, que es el nacionalismo en Navarra, igual que va a hacerlo en España. Porque los pactos con los nacionalistas nunca son gratis y desde luego nunca son progresistas. No hay nada más retrógrado que el nacionalismo, y el nacionalismo es absolutamente contrario a lo que es el siglo XXI, que es el siglo de la apertura, que es el siglo del altruismo, y el nacionalismo son las fronteras y es el egoísmo sectario. Eso siempre ha sido así y por eso con estos socios que ha elegido el señor Sánchez, Navarra Suma votará que no a la investidura, puesto que nosotros somos una coalición que nació para que el nacionalismo ni gobernara ni condicionara gobiernos, y está claro que el señor Sánchez ha optado por el camino del nacionalismo.